gracias en esta noche. Venimos delante de ti confiando en tus misericordias, en tu amor, en tu gracia, en tu bondad. Señor, confiando en que tú eres el que sostiene nuestras vidas, confiando en que tú eres el que guarda nuestros pasos, nuestro caminar, nuestro andar en este mundo. Señor, hay temor, hay incertidumbre, hay tristeza. Es un momento difícil que estamos viviendo como humanidad, pero sabemos que tú lo sabes todo. Que nada de esto, Señor, es desconocido a tu carácter, a tu mente, a tu corazón. Y que por lo tanto, debe de haber un propósito en medio de todo esto para tu iglesia. Sabemos, Señor, que a lo largo de estos días has venido hablando a través de tus siervos tus propósitos en medio de esto, pero seguimos clamando, Señor, por una visitación de tu Espíritu Santo a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestras familias, para que nos lleves a buscarte a ti, Señor, y a depender cada vez más de ti. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, antes de iniciar en Jeremías 17, quiero animarles a que podamos tener en estos días la meditación en nuestra mente y en nuestro corazón de la importancia de estar dependiendo de Dios, de estar buscando más y más del Señor. Sé que algunos de ustedes están trabajando, que están teniendo ocupaciones, pero finalmente, hermanos, nosotros tenemos que estar buscando del Señor aún en medio de la adversidad. No son vacaciones para nosotros, aunque extrañamos el podernos congregar juntos como hermanos, como familia, como iglesia. No obstante, tenemos que recordar que tenemos la oportunidad de disfrutar estos tiempos también para poder buscar del Señor juntos. Les animo a que en sus hogares, con sus familias, puedan tener esos tiempos en el Señor y buscar más y más de su palabra. Jeremías 17, a partir del versículo 5, dice lo siguiente: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Aquí Jeremías está haciendo una reflexión muy importante. Jeremías fue profeta durante el exilio de Israel a Babilonia, cuando fueron llevados por Nabucodonosor, cuando vino esta gran destrucción en Jerusalén. Jeremías era profeta en medio de todas estas circunstancias. Y a él le tocó ver cómo el hombre, hablando de los judíos, de los israelitas, estaban dependiendo de sus propias fuerzas en ese tiempo. No estaban buscando del Señor. Y por lo tanto, Dios habla a través de su profeta y le está diciendo, maldito aquel que confía en el hombre. Ahora bien, nosotros sabemos que podemos confiar en algunos aspectos en otras personas. Pero el problema está cuando nosotros depositamos nuestra seguridad y nuestra confianza en las personas y no en Dios y en su palabra. Y es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que vienen los problemas, y serios problemas. En el versículo 6 de lo que acabamos de leer nos indica que vendrá sequía, vendrá pobreza, vendrán dificultades por depositar nuestra esperanza en el hombre, en lo que el hombre pueda hacer. Ahora, nosotros estamos viviendo el día de hoy, hermanos, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, y no me refiero a la apostasía que está establecida por Pablo escribiéndole a Timoteo o por el apóstol Pedro en sus cartas universales, sino que nos estamos enfocando a los tiempos peligrosos por la pandemia que también estamos viviendo. No nos hace diferentes a generaciones anteriores, donde también han tenido que librar luchas contra pestes, contra fiebres, contra situaciones que matan la carne. Pero finalmente salieron avantes, salieron victoriosos, y nosotros sabemos que también saldremos adelante con el favor del Señor. Sin embargo, es importante recordar que en medio de todas estas circunstancias, nuestro corazón, nuestra dependencia, nuestra fe y nuestra seguridad no está en lo que hagan los gobiernos, no está en lo que los hombres a nuestro alrededor hagan, sino en Dios que sostiene y guarda su iglesia, que guarda nuestras vidas. Qué importante es saber esto. Vean lo que le dice Jeremías al pueblo. Cuando el hombre confía en sí mismo, en su propio corazón, le está diciendo, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien,
sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Finalmente te da a entender que quedarás solo. ¿Por qué? Porque estás depositando confianza en algo que perece, en algo que se seca, en algo que no tiene eternidad y no tiene fundamento. Sin embargo, Jeremías ahora habla un contraste. Dios ahora dice, a partir del verso 7, bendito. Vean el opuesto. Lo primero que nos dijo fue, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero ahora nos dice, bendito el varón que confía en Jehová. Hermanos, qué importante es saber que podemos confiar en Dios, nuestra roca de salvación, porque Él cuida de nosotros. Él tiene cuidado de nuestras almas, enseña la Escritura. Y en medio de estas dificultades, donde hay dolor, donde hay temor, donde hay miedo, donde probablemente tú como hijo o hija de Dios estás enfrentándote con la disyuntiva de qué va a suceder si esto permanece así, qué vamos a comer, de qué voy a trabajar, qué va a pasar conmigo y mi familia. Bueno, son pensamientos que por supuesto vienen a nuestro corazón, pero Dios tiene cuidado de nosotros. El Señor dice en su palabra que si tiene cuidado de las aves, hermanos, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros cuando nosotros valemos más que ellas? Y sobre todo, si estamos hablando que somos su iglesia, su pueblo, su amada esposa, Dios va a cuidar de nosotros. Bendito, dice el verso 7, Jeremías 17, el varón que confía en Jehová. Él es el objeto de nuestra adoración, pero también es donde debemos depositar nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra vida está en Dios. Nuestra seguridad está en Él, no en lo que nosotros podamos hacer. Por supuesto hay que seguir protocolos, los cuidados sanitarios, todas estas cosas que nos están pidiendo el gobierno, claro. Romanos capítulo 13 nos exhorta a someternos a toda autoridad, siempre y cuando nos pidan algo que no esté en contra de las mismas escrituras. Pero cuando nosotros estamos viendo esta situación, debemos ser prudentes, debemos ser sabios, estamos obedeciendo lo que nos piden, pero debemos depositar nuestra confianza en Dios, solamente en Él. Incluso, hermanos, si descubrieran una vacuna en contra del coronavirus, nuestra confianza no está en esa vacuna, nuestra confianza está en el Señor. Nosotros tenemos que depender de Él en todo momento, escuchar su palabra, buscar su voluntad a través de las Escrituras, a través de lo que Cristo ha dicho. Hermanos, qué importante es esto. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza. Hermanos, ¿qué implica el ser confiado? Implica el habitar de una manera segura bajo la sombra del Omnipotente. Implica que vamos a estar con gozo, con alegría y con esperanza y sobre todo con paz en medio de las dificultades que estamos enfrentando. Es ahí, amados hermanos, donde nosotros nos damos cuenta que Dios cuida de su iglesia. Porque no solamente debemos confiar en Dios, sino habitar confiadamente en Él. Eso implica sus promesas, conocer su palabra, conocer su carácter. Y esto nos da confianza, porque sabemos que Dios está por encima de cualquier pandemia, de cualquier situación, porque Dios controla todas las cosas que suceden en el universo. No hay nada que pueda acontecer en este mundo que Cristo no pueda decir, yo lo controlo. Dios controla todo, Cristo controla todo, Él controla nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestro caminar, enfermedades, el límite de nuestra habitación en este mundo. Él lo controla todo. Por eso es Dios, por eso es soberano, por eso es el Todopoderoso, porque en Él podemos confiar. Bendito eres tú, hermano, bendita eres tú, hermana, si estás confiando en el Señor, si tu esperanza es Cristo, la roca de tu salvación. Vendrán malas noticias aún, pero aún si vienen malas noticias de lejos, tú puedes estar confiado y descansando en el Señor, cuya confianza es Jehová, entonces serás bendito. Porque serás, miren la comparación, el maldito vivía en pobreza, en sequía, en soledad. Pero aquí nos dice que aquel que confía en el Señor será bendito, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Hermanos, ¿qué nos ofrece el agua? Aún en lo natural. Vida. Necesitamos agua para beber. Y Cristo se manifestó a nosotros como el agua de vida. Su palabra es el agua que limpia nuestras vidas. Hermanos, el agua se identifica en las Escrituras como vida.
Y entonces, al estar plantados nosotros junto a las aguas, implica que habrá vida y vida en abundancia. Recordaremos por un momento lo que Juan 10:10 nos dice, que el ladrón, que es Satanás, viene a robar, viene a matar y viene a destruir. Él viene a acabar con todo lo que tenemos en nosotros y a nuestro alrededor. Y Cristo dice, mas yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Es esa vida en abundancia la que nosotros necesitamos buscar, la que nosotros tenemos como una firme ancla del alma, como una garantía en nuestra mente, en nuestro corazón, porque Dios está con nosotros. Seremos como esos árboles plantados junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Nos plantaremos, nos sujetaremos al Señor. Así absolutamente nada nos podrá mover. Hermanos, aquellos árboles que tienen cientos de años, gigantescos, que están incluso a un lado del río, se sostienen, están arraigados por sus raíces, están arraizados, como enseña la palabra. ¿Por qué? Porque están nutridos. Y nosotros tenemos en estos tiempos, hermanos, que alimentarnos más de la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. He ahí la importancia del buen alimento que tú y yo debemos tener en estos días. Nosotros debemos reconocer en todo momento que necesitamos del Señor, que necesitamos de su palabra, que necesitamos de su gracia, que necesitamos el alimento continuo de la palabra del Señor, meditar en ella. No solo es ir y leer, sino realmente meditar, reflexionar lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra, porque eso nutre, alimenta el espíritu, nos da la fortaleza. Hermano, hermana que me estás escuchando en esta noche, probablemente hay dudas en tu corazón, hay temor, y finalmente es entendible, porque lo que está pasando, nuestra carne la lleva a temblar. Pero tienes que saber una cosa, solo la palabra de Dios va a traer paz a tu corazón. Solo la palabra de Dios podrá traer calma, tranquilidad a tu alma. Aquello que necesitas para poder descansar, para poder conciliar el sueño, se encuentra en Cristo. Solo el Señor nos puede dar el descanso que necesitamos. Él nos dice, vengan a mí los que están cansados, los que están cargados. Hermanos, estas cosas nos cargan de estrés, de ansiedad, de afanes, preocupaciones. Tenemos que ir al Señor y depositar todo eso a los pies de Cristo. Tenemos que ir a Él, tenemos que buscar del Señor, tenemos que pedirle al Señor que nos llene, que nos consuele y que nos abrace. Hermanos, el Salmo 91, el rey David, cuando hablaba de morar en angustia, él dice que bajo sus alas estaríamos cubiertos. Sabemos que es un lenguaje poético, alegórico, pero es real. Dios nos cubre, Dios nos protege, Dios guarda de nosotros. Dios prometió cuidar de nuestras vidas, pero nosotros también debemos de ser sabios. Más allá de guardar una cuarentena, más allá de aislarnos, nosotros tenemos que aprovechar este tiempo como iglesia para llenarnos de la palabra del Señor, para que entonces seamos como esos árboles plantados junto al río, junto a las aguas, que junto a la corriente, dice, echarán sus raíces y no verá cuando viene el calor. Cuando viene el calor, lo podemos entender las pruebas, aquello que nos puede llevar a irritar, al enojo, al estrés, a la ansiedad, nos está diciendo que podemos sostenernos. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en el hombre, no está en lo que otros hagan, sino en Dios. Porque Dios permanece firme, permanece fiel, estable, sólido como sus promesas. Seremos, por lo tanto, hombres y mujeres que cuando venga el calor de la situación, de las pruebas, podremos estar firmes en el Señor. Y agrega, sino que su hoja estará verde. ¿Qué pasa cuando un árbol pierde su sustento? Se seca. Pero cuando un árbol está continuamente alimentado y nutrido, permanece con su vigor. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que solo en Dios, hermanos, solo en Cristo, podremos preservar ese alimento que tanto necesitamos. Solo Cristo podrá nutrir tu alma. No te llenes de las malas noticias.
No te llenes de lo que otras personas digan. Llénate de las promesas de Dios, llénate de la palabra de Dios, llénate del gozo que da la salvación, de la paz que solo Cristo puede darnos. Mi paz les dejo y mi paz les doy. Hermanos, Cristo es el que dormía en la barca en medio de la tormenta y esa paz es la que nos da a nosotros. Esa paz está en nuestras vidas por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y podemos descansar ahí, en el Señor, que en medio de las pruebas Él nos sostiene, Él nos guarda, Él nos lleva en sus brazos. Él cuida de nosotros en medio de la adversidad. No debe haber temor, sino seguridad y confianza de que Dios está con nosotros. Y miren, hermanos, vean lo que dice a partir del verso 9. Bueno, vamos a finalizar el verso 8 porque dice, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. En otras palabras, aquel que depende de Cristo, que es de Cristo, que ha nacido de nuevo y que es un hombre o una mujer de Dios, aún en los momentos más difíciles, no dejará de mostrar el fruto del Espíritu Santo en su vida. Dios nos ayude, hermanos. Dios de verdad nos ayude a ser así, para poder dar este fruto en medio de la aflicción y la prueba. Es en estos momentos, iglesia, cuando Dios nos está probando. Es en estos momentos, iglesia, cuando nosotros debemos pedirle al Señor por más fe, por más amor, por más fidelidad, para poder cumplir con la comisión que nos ha dado. Engañoso es el corazón, dice el verso 9, más que todas las cosas, y agrega, y perverso. El corazón es perverso, ¿quién lo conocerá? Claro, porque fácilmente nosotros tendemos a confiar en lo que otros hagan. Nos llega una buena noticia y pensamos, ya todo se solucionó. Nos llega otra mala noticia y ya todo fracasó. Entonces somos muy cambiantes, muy volubles. Somos inestables en nuestras emociones. Que un médico de este lado dice aquella noticia, que el del otro lado nos dicen otra cosa, y entonces estamos de lado a lado, estamos variando, estamos cambiando y no sabemos qué hacer. Por eso necesitamos permanecer firmes. Y la única manera que tú y yo tenemos de poder permanecer firmes es en Cristo, porque a Cristo nada lo mueve. Él está en su trono, hermanos, y nada lo puede mover de ese lugar. No hay potestad, no hay autoridad que pueda hacerlo, porque Él es la autoridad sobre todas las autoridades existentes. Por eso nos recuerda que el corazón es engañoso, hermanos. Tu corazón en este momento te puede estar engañando, te puede estar llevando a buscar la solución en tus propias fuerzas y no a depender del Señor. Tienes que buscar de Dios en estos momentos y no permitir que tu corazón te engañe. Aún si Dios permitiera que tú te enfermes, y aun si Dios permitiera que murieras por este virus, Él merece la gloria, Él sigue siendo digno y Él permanece en control. Esa es la realidad de la iglesia, que sabemos que Dios controla y rige y gobierna todas las cosas dentro de su creación, y que el hecho de que Él permitiera eso no significa que no nos ama o que no cuida de nosotros. Amados hermanos, solamente reflexionemos cuál ha sido la vida de la iglesia por estos más de 1900 años. Mártires, sufrimiento, dolor, persecución, decapitaciones, injurias. Hermanos, si una peste nos alcanza y morimos, no es gran diferencia con lo que aquellos héroes de la fe tuvieron que padecer. Hermanos, nuestro reino no es de este mundo. Nuestra esperanza no está aquí en esta tierra. Nuestra esperanza está en la vida eterna, está en los cielos, de donde esperamos a Cristo, de donde nosotros sabemos que vendrá nuestro Salvador, la roca de nuestra salvación. Y luego a partir del verso 10, dice ahora el Señor, yo Jehová, que escudriño la mente. Fíjense, hermanos, nosotros podemos estar maquinando cosas en nuestra mente y en nuestro corazón, incluso en este momento en tu hogar, ahí en tu casa, puedes estar dudando acerca de lo que Dios está haciendo, pero Dios escudriña el corazón. Él sabe quién depende de Él, quién espera en Él, quién escucha su voz y le atiende. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Hermanos, ¿cómo te va a encontrar el Señor en estos momentos? Si tienes temor, ve a Él, clama, ora, pide al Señor que quite todo temor, que quite todo miedo. Porque el miedo proviene de Satanás, no viene de Dios.
Pídele al Señor. Dile, Señor, reconozco que mi carne tiembla. Reconozco que estas noticias me afligen. Tengo miedo por mí y por mi familia. Reconócelo, díselo, pero pídele que te dé valor, que te dé denuedo y que te dé fe para seguir adelante. Porque somos un pueblo de fe. Solo quiero recordar que Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros no podemos ser un pueblo de Dios y titubeando por las noticias que nos rodean. Tenemos que permanecer firmes, sólidos y constantes creciendo en el Señor, con la fe que Dios nos da para descansar en Él. Él escudriña y prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, que Dios nos halle esperando en Él. Hermanos, que Dios nos halle confiando en Él. Nos lo dijo en el verso 7, bendito el que confía en el Señor. Hermanos, Dios sabe quién confía en Él. Dios sabe dónde está tu confianza. Dios sabe dónde está tu corazón. Dónde están tus pensamientos en este momento. Durante la aflicción y la prueba, Él sabe dónde estás depositando tu confianza. Seamos sabios. Busquémoslo a Él. Él es la solución de todo problema. Incluso, amados, volvemos a citarlo. Si Dios decidiera que hasta este punto llegó nuestra vida en este mundo, debemos recordar que en Dios tenemos un edificio, que en Dios tenemos la promesa de la vida eterna, porque esa es la promesa que Dios nos hizo. Jesús no prometió que no moriríamos, Jesús prometió que no moriríamos eternamente. Esa es la promesa que tenemos en Él. Como la perdiz que cubre lo que no puso, dice a partir del verso 11, es como un animal tipo gallina. Dice que cubre lo que no puso, porque realmente no hubo fruto. Es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Hermanos, aquí hay otro aspecto muy importante. Ahora yo quiero dar un giro a esta enseñanza por unos minutos. Ya les he hablado ahorita de cómo debemos confiar en el Señor y que Él está con nosotros. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra confianza. Pero también quiero recordar que este es un tiempo de crisis, es un tiempo donde hay gente sufriendo, hay gente que está realmente embargada por el dolor de la pérdida de sus seres queridos. Hay mucha situación difícil que nos rodea. Y aquí es donde nuestro corazón también será probado, en el amor al prójimo. Porque, honestamente, iglesia, muchas veces hay demasiado amor propio, mucho amor por nosotros. Cuando las cosas están bien, todo está bien. Pero cuando otro está siendo afligido, no extendemos nuestra mano para ayudar. Este es tiempo también de mostrar amor, de mostrar misericordia, de mostrar compasión. Es un tiempo, y me dirijo ahora a la iglesia de Sendas Antiguas, donde tengo el honor y privilegio de ser pastor principal de esa iglesia. Hermanos, es tiempo donde debemos estar pendientes los unos de los otros. ¿Cómo están nuestros hermanos? Un mensaje, una llamada. Hermano, hermana, ¿cómo estás? Quiero orar por ti. Incluso si alguien está padeciendo económicamente, si tiene falta de recursos por el tipo de negocio que tiene y no está teniendo el capital, hermano, si tú tienes, ayuda. Este es el momento en que podemos ayudar. Y me voy a atrever a decirlo así, en este momento no estamos recibiendo como iglesia lo que son las ofrendas. ¿Por qué? Porque entendemos la situación por la que estamos pasando. Pero si tú tienes dinero y has apartado en este momento para la ofrenda al Señor, puedes ir y ayudar a algún hermano, comprarle una despensa, suplir alguna necesidad que tenga. Hermanos, en lo que nos congregamos, en lo que volvemos a nuestro edificio, podemos apoyar de esa manera. No cierres tu corazón. Es tiempo de mostrar a Cristo en todo. Que nuestro corazón no sea estrecho. Yo recuerdo muy bien cuando, precisamente en el capítulo 6 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo les dice a los corintios que son estrechos en su corazón. Y hermanos, nosotros tenemos que ensancharnos, engrandecernos, mostrar el amor, y no solo en palabras, sino en hechos. Tenemos que mostrar el amor de Cristo. Busca a tu hermano, busca a tu hermana, un mensaje, una llamada, y dile, hermano, hermana, ¿en qué te puedo ayudar? No solo es orar unos por otros, lo cual espero estemos haciendo. También les ruego oración por mí y por mi esposa. Pero por favor, hermanos, estemos también visitando a nuestros hermanos en las necesidades que se tengan. Miren, hermanos, la administración de lo que Dios nos da es algo que debemos cuidar y también ponerlo al servicio del Señor.
y trono de gloria. Por un lado está el insensato que no supo administrar lo que Dios le dio, pero ahora trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario, la presencia del Señor. Es donde está nuestra riqueza, es en Dios donde está nuestra abundancia. Oh Jehová, dice aquí Jeremías, oh Jehová, esperanza de Israel. Y hoy podemos decir, esperanza de tu iglesia. Oh Jehová, tú eres nuestra esperanza. Todos los que te dejan serán avergonzados. Y los que se apartan de mí, dice el Señor, serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová. Vean lo que dice, manantial de aguas vivas. Hemos buscado, hermanos, en ocasiones, en cisternas rotas que no retienen la bendición del Señor. Pero este es tiempo de buscar a Jehová. Es tiempo de buscar al Señor, el manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, es la respuesta de Jeremías. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Hermanos, imagínense la situación por la que estaba pasando Jeremías. La deportación del pueblo de Israel. Era un tiempo difícil, complicado. Y en medio de toda esa situación, él decía, tú eres mi alabanza. Iglesia, Dios merece la gloria y tú y yo debemos de alabarlo. No importa la situación en la que estemos pasando, Él debe ser adorado por su iglesia. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé de día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Hermanos, pase lo que pase, suceda lo que suceda, debemos ir al Señor. Poner toda petición, todo clamor en las manos del Señor. Luego dice Jeremías, no me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Hermanos, estamos pasando días malos. El ángel de la muerte está pasando por este mundo, como sucedió en Egipto. Pero aquellos que estamos en Cristo, tenemos toda la probabilidad de salir victoriosos, de salir adelante de todo esto, porque Dios está por nosotros. Solo asegúrate de estar en el Señor, de que Dios te encuentre haciendo su voluntad, sirviéndole, buscándole, caminando con Él. Iglesia, les amamos. Doy gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios porque cada uno de ustedes que están tomando un tiempo para conectarse, lo cual creo que eso es bueno y que estas prácticas de congregarnos realmente no se pierdan. Pero quiero pedirles una cosa, hermanos, no quiten sus ojos del Señor. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. No lo olviden, Dios está en control, Dios está en su trono y Él rige a las naciones con el poder de su palabra. Que Dios los bendiga, que pasen una excelente noche, reflexionemos en esta palabra, meditemos y dejemos que el Señor sea siempre nuestra roca para que seamos benditos de Jehová. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y saludos hasta sus casas y a sus familias. Gracia y paz, amados hermanos.